A todos una vez más aquí en el canal. Bueno, soy Alexis Jardines, soy doctor en filosofía, me presento para el que no me conozca y en fin, un tipo que hace filosofía y opina de política. Esta vez vamos una vez más, o sea, continuando con el video anterior que fue también sobre temas de política, vamos a opinar un poco acerca de esto, ¿no? Fíjense el título, ¿cuál es? Pienso ponerle como título vamos a ver algo así como el comunismo estadounidense explicado a los niños. Esto de que yo sé que suena duro, miren la pizarrita ya, USA secuestrados por el comunismo. Yo sé que aquí hay la leyenda de que la gente que trata de llamar la atención acerca del peligro con el que nos estamos enfrentando es pura teoría de la conspiración, ¿no? Y sé que suena duro, comunismo en USA, pero ¿cómo? Comunismo en Estados Unidos, en los Estados Unidos, que es el país más democrático del mundo, qué sé yo, que para allá, que los Estados Unidos. Miren, para todo el que me está viendo que no vive aquí, en los Estados Unidos, una cosa es lo que usted ve de fuera y otra cosa es lo que es esto aquí adentro. Y no quiero decir que no sea el mejor país del mundo, sí lo es a pesar del comunismo, sí lo es a pesar de la extrema izquierda, que como les voy a mostrar ahora, está haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo y ha puesto este país como podemos verlo desde dentro, porque les repito, desde fuera es muy difícil. Yo veo hasta los periodistas, que son gente profesionales, cómo dan las noticias a los Estados Unidos, y digo, esta gente conocen esto por arribita, pero por dentro es muy diferente. Las cosas son bien distintas, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que yo amo este país y lo que quiero es lo mejor para los Estados Unidos, no el hecho de que yo le llame la atención a la posible irrupción del comunismo aquí por todas las esferas, pues no quiere decir que lo rechace, no, al contrario, hay una gran diferencia. O sea, yo no critico a los Estados Unidos, yo critico a la izquierda, yo critico a las administraciones demócratas, básicamente, aunque también los republicanos tienen su cosa, pero bueno, hoy no es el tema ese. Y entonces, o sea, critico la política, pero no a los Estados Unidos, para nada. Eso es otra cosa, ¿verdad? Hay que ser patriota. En ese sentido, hay que defender la nación, porque para algo hicimos una juramentación como ciudadanos americanos, etcétera, etcétera. Pero no solamente por eso, sino porque nos interesan los valores democráticos en todo el mundo. ¿Y qué está pasando? Que le están vendiendo a ustedes le están pasando gato por liebre, porque esa democracia que vende Occidente no es tal. Y esa democracia que usted cree que hay aquí tampoco es tal. Vamos a ver esto más de cerca, ¿verdad? Una pregunta nada más para el que crea que es una locura hablar de que como que en los Estados Unidos no hay democracia, que lo que hay es totalitarismo. No, vamos despacio. Vamos a hacer una preguntita. Vamos a ir al régimen totalitario socialista y hasta comunista, pudiéramos decir, pero vamos a llevarlo vamos a ir por paso, ¿no? Socialista. Socialismo de Estado. En realidad lo que tenemos aquí en el Caribe, ese país se llama Cuba. Todo el mundo sabe que es una dictadura, ¿verdad? Que es una dictadura, es totalitaria porque se trata de un socialismo de Estado. Al estilo de los modelos prototípicos, el nazismo, el fascismo y el comunismo, que es la versión soviética, ¿verdad? Entonces, o sea, la versión soviética es socialismo de Estado, como lo es el nazismo y como lo es el fascismo, ¿no? Tengo vídeos acerca de esto donde yo les explico cuál es cada uno de ellos, lo veo más por dentro para que sepan que son formas de socialismo de Estado. Todos estos que le llaman sistema totalitario, fascista, cuando le digo usted fascista, bueno, le están diciendo socialistas, ¿sabes? Por si no lo saben. No otra cosa. Entonces, bueno, si quieren ver más de cerca estos regímenes totalitarios prototípicos, que todos son modelos de socialismo de Estado, pues busquen en mis vídeos que hay más de uno dedicado a esos temas, ¿no? Ahora, la pregunta es, vamos a Cuba, que es un laboratorio, porque tenemos ahí un socialismo de Estado, y lo tenemos bien cerca, está vivo, lo podemos experimentar, ¿no? ¿Qué pasó? El 11 de julio en Cuba el pueblo se tiró a la calle, hubo una rebelión popular. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Cuál fue la reacción gubernamental ante esta sublevación popular que ocurrió el 11 de julio en la isla? Bueno, pues sencillamente ellos
obviamente tiraron su perímetro, cogieron a la gente presa, los identificaron. A los que no pudieron coger presos, ellos los identificaron uno a uno, por las cuadras, por los barrios, qué sé yo, y los juzgaron. ¿Para qué se hace esto? Para dar un escarmiento, para aterrorizar a la población, para aterrorizar a la gente y ver lo que le espera si no hacen lo que ellos quieren que tú hagas. ¿Ok? Y no le lleves la contraria. O sea, porque esa es una actividad opositora. ¿Y cómo se contiene la oposición? Bueno, con medidas extremas. Te meten preso, te juzgan por salir a la calle el 11 de julio, te pueden echar 18 años preso. ¿Por qué? Porque ellos están por encima de la ley. Vean el vídeo mío anterior para que ahí explico qué significa, quiénes son los que están realmente aquí en los Estados Unidos por encima de la ley. ¿Quiénes son? Para que no se dejen engañar. Entonces, en estas dictaduras, obviamente, la cúpula que gobierna ahí está por encima de la ley y sencillamente puede coger a los jóvenes que por el mero hecho de salir a la calle y sencillamente sancionarlo llevarlo a la privación de libertad por la cantidad de años que ellos les dé la gana, medidas proporcionadas, que es lo que siempre hacen a modo de escarmiento, ¿no? Y que la gente se aterre, ¿no? Así es como lo controlan. Entonces vamos ahora al 6 de enero en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cuál fue la reacción gubernamental? Bueno, pues antes aquel llamado asalto, recuerden, antes de aquel llamado asalto, que no fue tal porque ya están saliendo los vídeos de cómo fue la cosa de verdad y cómo la gente entró pacífico, incluso el tipo de los cuernos iba pacífico hablando con la policía ahí, ¿verdad? Entonces ahí eso no fue como se lo vendieron. Entonces, pero el asunto cuál es, que un poco antes de esa revuelta allí en el Capitolio, en los Estados Unidos, aquí nosotros teníamos en la calle, vandalizando, acabando, destruyendo, incluso llegando a crímenes y hasta gente muerta hubo y todo. Teníamos a Black Lives Matter, teníamos Antifa, teníamos el movimiento del cancel culture, teníamos de todo en la calle. De todo, que llegaron al límite de la violencia, todos esos movimientos de izquierda, todos marxistas y financiados por no sé quién, con un dinero de aquí a China, ¿verdad? Hubo de todo, pero esa gente, ninguno fue castigado, ¿ok? Más bien fueron agraciados. Ellos, los que castigaron, los que resultaban las verdaderas víctimas, resultaron ser entonces los agresores. ¿Entienden? Era una situación completamente irracional. Esa gente que recibía la violencia de todos esos movimientos de izquierda y marxista, que estaban en la calle bajo la protección de la izquierda americana, entiéndase, el Partido Demócrata, de buena parte de él, por lo menos la que lidera en ese partido, pues sencillamente no les sucedió nada, y todo ese vandalismo, toda esa delincuencia, todos esos crímenes, todo lo que hicieron, pues sencillamente fue hasta aplaudido. ¿Por quiénes? Por los medios, por toda la gente que con la opinión pública que ellos la controla la izquierda demócrata, right? Y entonces sencillamente esa gente estaban haciendo algo que los que resultaban culpables es los que recibían toda esa violencia. Eso pasó antes del 6 de enero. A nadie le importó, no le importa, que es una cosa irracional, que esto esté más allá de la ley, más allá de la razón y más allá de todo. Sencillamente pasaba y más nada. Los medios son de ellos y los medios le dan el tratamiento que les dé la gana. ¿Por qué? Porque todos los medios son conversos, son gente que son de la misma ideología. ¿Ok? Entonces, no sucede nada. Eso es este país, para que lo vayan entendiendo. ¿Qué pasa? En Cuba, por ejemplo, vamos otra vez a buscarnos un sistema socialista de Estado, una dictadura de esa. En Cuba, los paramilitares salieron a la calle, las brigadas de respuesta rápida, que son estos mismos movimientos que ustedes vieron aquí vandalizando y acabando. Antes de lo del 6 de enero, cuando estaba Trump en la presidencia. ¿Para qué? Ellos querían, por supuesto, que hacer lo imposible para que Donald Trump no pudiera gobernar. Se tiraron para la calle y acabaron. Si tienen memoria, recuerden todo lo que pasó aquí. Y entonces, de esa manera violenta, también en Cuba, por ejemplo, tiran para las calles para
para reprimir estas manifestaciones, pues a la Brigada de Respuesta Rápida, que son grupos que van a darle golpe a la gente. Sencillamente a darle golpe para disuadir las manifestaciones, etcétera, etcétera. Estos mismos tipos que son represores, representantes del gobierno, que son aupados y patrocinados por el gobierno, estos tipos son los que resultan al cabo recompensados. Esos son los buenos, igual que aquí Black Lives Matter, Antifa, etcétera, 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 eran los buenos del cuento. Pues allá, y lo siguen siendo todavía, porque ahí está Biden, un presidente demócrata. Pues allá en Cuba, también estos paramilitares, estas brigadas de respuesta rápida, como se le llama en Cuba, civiles, que lo arman hasta con palo, con lo que sea, para que le den golpe a la gente que sale a manifestarse a las calles. Pues esos son los que son recompensados cuando hacen su tarea y golpean a la gente, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre los dos casos? En este punto, ninguna. Absolutamente ninguna. Entonces, para esclarecer el tema, vamos entonces a los inicios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque de lo que tenemos que hablar, para que usted entienda de dónde viene todo esto, es de los exiliados de la escuela de Frankfurt. ¿Qué cosa era la escuela de Frankfurt? Bueno, la escuela de Frankfurt es un grupo de individuos que fundaron un instituto de investigación social eran marxistas occidentales, entiéndase que no era el marxismo soviético, sino que era el marxismo occidental. Estos tipos eran marxistas cuando Hitler le fue arriba, porque eran judíos también, pues ellos se fueron en la Segunda Guerra Mundial, se van de Alemania y vienen a dar aquí, a los Estados Unidos, y se meten entonces en las universidades norteamericanas a difundir su marxismo. Esa gente, señores, contaminó toda esta nación. Eso es el origen de todo el mal que usted está observando aquí. Contaminó toda esta nación. Eso fue evolucionando y evolucionando hasta que llega a la forma más blanda y reciente, que es la de Obama. Pero el origen está en el marxismo occidental de la escuela de Frankfurt. ¿Ok? Entonces, les traigo aquí, por ejemplo, para que vayan, para que lo oigan, para que vean cómo suena esto. Tengo aquí en la mano un artículo de uno de estos representantes de la escuela de Frankfurt, que fue Herbert Marcuse. Este artículo él lo tituló la tolerancia represiva. Oigan bien ese título, tolerancia represiva. Eso viene siendo un oxímoron, ¿verdad? Tolerancia represiva. Si tolerancia, ¿cómo va a ser represiva? Pues esa es la clave de esto, señores. Porque usted está viendo un lobo disfrazado de oveja. Por eso es que no lo entiende. Y entonces se vende como tolerancia, pero es represivo. Y encima justifica el hecho de ser represivo, que es lo que hicieron los frankfurtianos. Oigan cómo suena. ¿Cuál es el propósito de este ensayo, de este artículo? Dice él, este ensayo investiga la idea de tolerancia en la sociedad industrial avanzada, entiéndase aquí en los Estados Unidos. La conclusión a que llega es que la realización de la tolerancia exigiría intolerancia frente a las prácticas, credos y opiniones políticas dominantes. Así como también la extensión de la tolerancia a prácticas, credos y opiniones políticas que se desprecian o se reprimen. Estas que supuestamente se desprecian o se reprimen, ustedes van a ver quiénes son. Son unas minorías que ellos se fueron inventando, que le fueron trasladando conciencia de minorías y de oprimidos, y esos son los que ellos van entonces a defender, entre comillas, frente a lo que ellos llaman los que están en posición de políticas dominantes, ¿no? Que esos son los malos del cuento según ellos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver qué dice Marcuse. Dice, solamente le voy a citar dos pequeños, 4 o 5 frases de Marcuse para que lo entiendan. La tolerancia liberadora, que es lo que él le llama la tolerancia represiva, una tolerancia liberadora, ¿no? Para él, ¿no? Significaría, pues, intolerancia frente a los movimientos de derecha. Voy a repetir, la tolerancia liberadora, eso es aquí, en los Estados Unidos, eso es lo que se difundió por todas las universidades americanas, por eso todas son de izquierda ahora, pero izquierda radical, ¿eh? Porque eso es lo que hay de adentro, y yo eso lo conozco de dentro, es marxismo.
Entonces, escuchen, la tolerancia liberadora significaría pues intolerancia frente a los movimientos de derechas y resignación frente a los de izquierdas, movimientos de izquierda. En cuanto al ámbito de esta tolerancia, debería extenderse al plano del comercio, lo mismo que al de la discusión y propaganda, entiéndase los medios, el ámbito ideológico, la esfera que trabaja con pensamiento, con las ideas, con todo, tanto como a las palabras como a los hechos. Se debe extender a los hechos y a las palabras. Y eso es lo que ustedes están observando aquí, ¿no? La inclusión, esto es lo que podemos llamar la inclusión demócrata de hoy. Ellos te hablan de ser tolerante, con todos los mismos conceptos, el argumental conceptual, o sea, el arsenal conceptual de la Escuela de Frankfurt, y tú dices, pero es que yo no veo esa inclusión, ni siquiera eso lo veo, me están engañando, me están tomando, pero la gente que no piensa, señores, porque hay que estar aquí, hay gente que está hecha y le gusta que le digan lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo habla, porque su oído, no, si usted le hace una pequeña modificación al mensaje, ya no lo va a cantar. Entonces le gusta que tú le hables, son los tipos que la opinión generalizada, el mainstream, de los medios de comunicación, eso es lo que ellos están esperando, ¿entiendes? Si tú le hablas de otra manera y se le sugiere que piensen un poquito, que pongan en duda, no, ¿qué va a poner en duda? Estás loco. Ellos sencillamente adoptan la narrativa oficial de los medios, aquí no oficial del gobierno, sino de los medios, porque el gobierno utiliza los medios, que son todos, están plegados a ellos, ¿verdad? Porque todos son de ideología demócrata izquierdosa, y entonces estos medios difunden los mensajes. Entonces está la gran masa de individuos que está esperando que le digan las cosas como él las oyó, porque si tú le dices ese tipo es malo y los medios lo dijeron, ya él no se lo va a cuestionar, él va a decir que es malo y lo va a odiar y va a hacer de todo para excluirlo, que es la palabra. Pero vamos poco a poco. Decía aquí que la tolerancia liberadora significaría pues intolerancia frente a los movimientos de derecha. O sea, la derecha hay que ser intolerante con ella, y esto usted le llama democracia, esto, y resignación frente a los de izquierda. En cuanto al ámbito de esta tolerancia, debería extenderse al plano del comercio, lo mismo que al de la discusión y propaganda, tanto a las palabras como a los hechos. Estamos hablando de una tolerancia que en realidad es represiva, ¿verdad? No sé para qué le dicen tolerancia, eso se está pidiendo aquí. Ahora, oigan otro pasaje. Es menester ayudar a los reducidos e impotentes, grupos que luchan contra la falsa conciencia. Es un término marxista. Su conservación de estos grupos, estas minorías, es más importante que el mantenimiento de derechos y libertades. Y ahí es donde yo le quiero hacer énfasis, porque yo soy el tipo de persona que yo me voy a poner siempre de parte de los derechos y las libertades. A mí no me van a engañar, no me van a engatusar. Yo siempre voy a estar de parte de los derechos y libertades y no de parte de una supuesta minoría que están detrás de una retórica, de una ideología. No esa minoría, todos somos individuos, somos ciudadanos, somos ente político y todos tenemos derechos. No porque tú pertenezcas a una minoría y el otro no. No, de eso no se trata. Se trata de que todos son iguales ante la ley, ¿verdad? Y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. No hay que hablar aquí de color ni de nada. Hombre de color, ¿qué cosa es eso? Todo. ¿Usted ha visto alguna vez cosa más loca que esa? Todo el mundo tiene un color. Entonces incluso esa gente que se le llama hombre de color no tienen color, no tienen ese color que se le indica, porque eso no tiene sentido. No es por el color, el problema es porque es un ser humano. De eso se trata. Por lo tanto, se trata de derechos y libertades. Vamos a quitar la raza, que esto es uno de los tantos inventos para poder llevar a cabo una política que tiene unos intereses detrás muy claros y que en el fondo es absolutamente represora. ¿Contra quién? Contra su adversario político, contra los opositores. De eso se trata esto. Entonces, fíjense que clarito suena, ¿verdad? Su conservación es más importante que el mantenimiento de derechos y libertades. Yo no tengo por qué convertir a un ciudadano que es igual que yo, no importa el color que tenga, porque todos tenemos algún color. Si tú no puedes decir
un hombre de color, pero ¿cómo es de color? Y los demás no tienen colores. Eso no tiene ningún sentido. Son seres humanos, son personas y son iguales ante la ley. Por lo tanto, se trata, repito, de derechos y libertades de la persona. Punto, se acabó. Entonces, esto es una práctica cotidiana aquí. Es un componente ideológico. Eso que acabo de leer del marxismo occidental, de Marcuse, del Partido Demócrata, de la izquierda demócrata, más bien. Entonces, vamos a ver cómo suena este otro pasaje. Ya con esto lo termino. No voy a seguir abusando de ustedes. La liberación, dice Marcuse, en este artículo que, repito, se llama la tolerancia represiva. La liberación de los condenados de este mundo exige la opresión no solo de sus viejos, sino también de sus nuevos amos. El que la tolerancia sea retirada a los movimientos retrógrados antes de que puedan volverse activos, y el que también se ejerza intolerancia frente al pensamiento, la opinión y la palabra, intolerancia sobre todo frente a los conservadores y a la derecha política, más claro ni el agua, tales ideas antidemocráticas corresponden al desarrollo efectivo de la sociedad democrática. Fíjense cómo ellos reconocen que las ideas son antidemocráticas. Esto es un descaro. Entonces dice, tales ideas antidemocráticas corresponden al desarrollo efectivo. O sea, tales ideas antidemocráticas que son el hecho de destruir a su adversario político, que es la derecha, porque ellos son de izquierda. ¿Okay? Y entonces esas ideas antidemocráticas corresponden al desarrollo efectivo de la sociedad democrática. Se supone que a fuerza de represión ellos van a llegar a una democracia que no sé cuál es, que ha destruido la base para una tolerancia omnímoda. Entonces, esto es una cosa muy curiosa, porque en este párrafo, pues si no se han dado cuenta, Marcuse ha hablado de lo que hoy se llama reparación y racismo inverso. Porque esto, señores, es racismo. No importa si es contra el blanco, es racismo también. Entonces hay quien le dice racismo inverso. Sencillamente es otra forma de racismo, porque lo que hicieron fue mover la ficha y cambiárselo. Ahora hay racismo contra el ¿cómo se le dice? El blanco, el hombre blanco. Bueno, contra el hombre blanco y sin embargo se hace en toda esa represión del hombre blanco, todo ese odio contra el hombre blanco, todo ese racismo contra el hombre blanco se hace en nombre de el antirracismo, en nombre de defender a los oprimidos de la raza negra, digamos, ¿no? Cosa que para mí me parece un insulto, porque no tiene que ver. ¿Cómo va a venir un blanco, rubio o azul a defenderme a mí que yo soy negro? ¿Quién te pidió eso? Y son ellos los que están ahí en el Capitolio sentados. Todos son la mayoría son blancos, rubios, azules y se inventan toda la historia esta. Esto no es fácil. Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar con esto, ¿verdad? Porque con estas palabras, realmente, es que Marcuse concluye su ensayo. Oigan esto. Yo creo que para las minorías oprimidas y subyugadas existe un derecho natural de resistencia a emplear medios extralegales. Oigan bien, ¿quiénes son los que están por encima de la ley? Para que no se dejen engañar. A emplear medios extralegales una vez que los legales se hayan revelado insuficientes. Todo esto que está aquí. Y yo le tomé solamente un ensayo, un artículo de uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Porque si empezamos a leer todo eso por ahí para allá, ustedes van a ver que es como una foto de los Estados Unidos de hoy. Entonces, repito, yo creo que para las minorías oprimidas y subyugadas existe un derecho natural de resistencia a emplear medios extralegales una vez que los legales se hayan revelado insuficientes. La ley y el orden son siempre en todas partes la ley y el orden de quienes protegen la jerarquía establecida. Es absurdo apelar a la absoluta autoridad de esta ley y este orden frente a aquellos que sufren bajo ellos y contra ellos luchan. Obviamente necesitamos que haya gente oprimida, porque si se acaban los oprimidos se nos cae toda esta narrativa. Piensen quiénes son los que quieren a la gente oprimida, aunque no lo sea, ellos van a tratar de que tú estés oprimido. Si no se le cae toda la narrativa, la retórica esta. Entonces, si aplican la violencia, continúa Marcuse,
no comienzan una nueva, estas minorías, ¿no? Si aplican la violencia, no comienzan una nueva cadena de actos violentos, sino que rompen la establecida. Me parece que tienen salida para todo. Esto es un descargo. Una vez más, hay que decirlo. Como se les ha de golpear, es necesario que tú lo golpees porque ellos tienen que estar oprimidos y golpeados. Como se les ha de golpear, conocen el riesgo. Y si están decididos a aceptarlo, ningún tercero, y menos que nadie, el educador y el intelectual, tienen derecho a predicarles abstención. O sea, ellos tienen que acabar, romper, vandalizar, destruir y cuidado con decir que no. Cuidadito. Entonces, esto es interesante porque hoy por hoy la cosa se ha puesto mucho más ventajosa para ellos, porque ya la figura del educador y el intelectual incluso nunca le dirían eso a ellos, nunca les saldrían al paso. ¿Saben por qué? Porque son parte de toda esa ideología ya. El intelectual y el educador están ya ablandados y o sometidos a la corrección política, señores. Hasta este punto y mucho más hemos llegado en este nefasto proceso de conversión de la democracia en represión por métodos blandos, entre comillas blandos. Y esto es la definición de la corrección política. Esto último que dije yo, son mis palabras, ¿no? El marxismo frankfurtiano, marxismo de la escuela de Frankfurt, esta gente que, como ya les conté, vinieron en plena guerra mundial para acá a envenenar este país de comunismo, o de marxismo, vamos a ser exactos. El marxismo frankfurtiano, igual, se dice que la escuela de Frankfurt estaba financiada desde Kremlin. Pero bueno, otro día, si quieren yo le hago la historia de esta escuela. El marxismo frankfurtiano se quedó sin enemigos de clase, ¿verdad? Porque es que el marxismo clásico, como fue un globo, como fue una gran mentira vendida como una teoría social tremenda y todo el mundo se lo sigue creyendo, como Marx se vendió como filósofo que nunca lo fue, no sabía de filosofía, ni mucho menos, ese no era su área, lo cual no quiere decir que lo demerite. Yo no sé si fue un gran economista, que lo dudo, o si fue un gran historiador, pero si no era ni buen historiador, ni buen economista, ni buen filósofo, ¿por qué no lo veo? Entonces, ¿qué cosa era? Era un estafador. Y ese marxismo frankfurtiano, una vez que del descrédito del marxismo soviético, ¿no? Que es ese que el que hoy llamaríamos comunismo, la versión comunista. El marxismo frankfurtiano se quedó sin enemigos de clase tras el auge, incluso, no solamente el descrédito de la versión comunista, sino tras el auge de la democracia y el capitalismo. Obviamente, esos oprimidos proletarios, bueno, que desaparecieron, pero ¿qué pasó? Que era la fuerza motriz de la historia, todo eso era mentira, no pasó absolutamente nada. Una vez se quedaron sin el proletariado, que era el pollo, del arroz con pollo, de todo este engendro, pues sencillamente, para estas nuevas condiciones de progreso y libertad económica, política, democracia y todas esas cosas, y progreso social, pues se inventaron entonces estos marxistas occidentales las minorías oprimidas para llenar el hueco, ¿verdad?, que dejaba ese proletariado que nunca llegó a evolucionar ni hizo absolutamente nada de lo que Marx soñó. Más bien el proletariado, ¿qué pasó? Se extinguió, se desapareció. Entonces rellenaron ese hueco con las minorías oprimidas, ¿okay?, que ocuparon el lugar del proletariado oprimido en la ecuación marxista, estas minorías, para que siguiera el marxismo andando. En otras palabras, si el enemigo no existe, habrá que inventarlo. Y eso fue lo que se hicieron, se inventaron el enemigo. Por eso es tan importante para este modo de pensar, que es el que comparte aquí la izquierda demócrata, el hecho de que estas minorías tengan que estar oprimidas. Y si ya no lo están, ellos dicen, no, pero lo estuvieron en un pasado remoto y sigue la misma cantaleta, aunque ya no lo estén y lo reconozcan, digamos, pero lo estuvieron. O sea, ahora hay que indemnizarlo, hay que repararlo. Esto lo de nunca acaba. Señor, ahí tienen una cara tan dura, pero que se lo quiera creer. Todos estos intelectuales que me están mirando, que me están oyendo, señores, por favor piensen. Usen su cabeza, que no pueden seguir citándose entre ustedes, citándose uno a otro, y cuando van a fundamentar algo y se van a inventar una teoría china, una tesis, van a defender lo que sea, se empiezan a leer ustedes mismos, todo de izquierda, y se van para allá a los posmodernos, al otro y al otro. Así, es una cosa recursiva ahí, es un caldo ahí de entre ustedes mismos, leyéndose entre ustedes. Salgan de la caja, como dicen aquí, a mí no me gusta esa expresión, pero bueno. Traten de hacer más por ustedes mismos y no seguir siendo un peoncito más de esta ideología o seguir con la misma cantaleta que todo el mundo dice exactamente lo mismo.
Porque no están haciendo, a los filósofos que me escuchan, ustedes no están haciendo filosofía cuando hablan de la raza, cuando hablan de género. No se engañen, o por lo menos tengan el decoro de decir, yo no estoy haciendo filosofía, esto no es filosofía. ¿O sí? ¿Lo es? Demuéstrenmelo. Demuéstrenmelo. Pero no vayan a volver a citarse entre ustedes mismos, a buscar para otro de la izquierda, de la que comparte sus mismas posiciones ideológicas, decir este tipo, entonces lo que él dijo, mira, lo que él dijo, es igualmente falso. Y van a tener que escarbar, porque cuando usted va allá, bien lejos, para allá, ¿a dónde quieren ir? Hasta el estructuralismo, por ir para atrás, no sé. No hay nada. Pura verborrea. No se lo habían dicho. El postestructuralismo, Jacques Derrida, toda su gente, todo pura verborrea. ¿Dónde está? ¿Qué han dado? De verdad que puede ser consistente. Mira, llegó el viento, lo sopló y se lo llevó todo. Las diferencias de Derrida, todas las pilas de bobería, inventándose conceptos porque no tienen ideas y se inventan palabras y es pura retórica. Y todo ese pensamiento francés es pura retórica. Ahí no hay ideas, no hay noción de sistema, no hay absolutamente nada. Usted va a hacer filosofía con el género y la raza. ¿Va a ser un sistema filosófico? No, ¿verdad? ¿Qué va a ser una teoría? ¿De qué? Porque filosófica no será. Entonces, bueno, seguimos. A ver, decimos aquí que hasta este punto y mucho más hemos llegado en eso de la vida. El marxismo frankfurtiano se quedó sin enemigos. Ya esto se los leí y creo que me quedé aquí en este punto de las minorías oprimidas que debían ocupar el lugar del proletariado oprimido en la ecuación marxista. En otras palabras, si el enemigo no existe, habrá que inventarlo. El núcleo de la corrección política, aquí me había quedado, no, oigan bien, quiero que me escuchen bien, el núcleo de la corrección política no es la inclusión. Aparentemente eso es. Y sus raíces están en la escuela de Frankfurt. Pero, ¿qué significa inclusión en los términos frankfurtianos? Ahí donde está la clave. Por lo tanto, el núcleo de la corrección política, que es una cosa que ellos mismos inventaron, no sé si ustedes saben que la corrección política la inventó la escuela de Frankfurt. Eso que hay aquí hoy, y que en la época de Obama se institucionalizó. Se institucionalizó este modo de pensar que es una ideología. Esta ideología de la corrección política, ideología totalitaria, por demás. Pues el núcleo de ella, que ya le digo que eso viene de la escuela de Frankfurt, el término, incluso el concepto, el desarrollo de la corrección política, las minorías, ustedes lo están viendo ahora aquí. El hecho de la minoría oprimida, toda esta armazón ideológica, ¿verdad? Es que hoy usted la ve aquí y no sabe de dónde vino, es de la escuela de Frankfurt. Aquí se retomó eso. Y yo creo, no sé, que cuando Obama fue cuando más auge cogió, pero eso venía de los 60, cuando ya en pleno auge, y recuerden que esta gente llegaron aquí en plena guerra mundial. Fue tomando auge cada vez, y ya miren el punto en el que estamos, ¿no? Que el núcleo de la corrección política no es la inclusión, señores, sino la exclusión destructiva del no converso. Yo insisto, yo he vivido en países comunistas, conozco esto por dentro, y esto es clave. No es la inclusión, sino la exclusión destructiva, porque es destructiva y con todo el odio del mundo. Esa palabrita del odio de los odiadores que ellos utilizan tanto para poder dominar, porque de eso se trata, para poder ejercer su dominación política. Pues esa palabrita que tanto usan, ¿no? Sencillamente, señores, de lo que se trata es de una exclusión destructiva del no converso. Si usted no se convierte a la ideología de esta gente, usted va a ser su enemigo a muerte. Es lo que pasa. Eso es el gran defecto que tienen todos los sistemas estos totalitarios y todo socialismo de Estado. Por esa razón es que en Cuba no se puede vivir en ningún sistema de eso, porque o tú comulgas con ellos o te destruyen. Ahí no hay término medio. ¿Entiendes? Y aquí a esta gente le pasa exactamente lo mismo. Si tú no estás conmigo, estás contra mí. ¿De quién era esa práctica? De Stalin. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y entonces eso es lo que sucede aquí. Yo no soy demócrata, no me gustan los demócratas, no me gusta la izquierda, no me gusta el comunismo, no me gusta el socialismo, no me gusta nada de eso. Entonces ya tú sabes que a mí se me van a cerrar todas las puertas. Todas. Porque ellos tienen el control de todo.
Entonces, eso es una realidad. Yo me pregunto, ¿qué cree? ¿De qué lado está el odio? ¿De dónde viene? Viene de ahí. Viene de ellos. Hacia el otro. Hacia la conversión. Y lo dice la escuela de Frankfurt. Hay que destruir la derecha. Lo dice, yo se lo acabo de ver a ustedes. Ahí donde está el odio. Entonces, la corrección política, que es una ideología totalitaria, como le dije ya, la tolerancia represiva, que es parte de este conjunto de la corrección política de todo esto, es de la escuela de Frankfurt. Lo inventaron ellos, esas teorías. De hecho, esta se desgaja de la otra, ¿no? Es como un corolario, la tolerancia represiva de la corrección política. Y eso es lo que tenemos nosotros aquí, señores. ¿No lo sabían? Pues ustedes han oído hablar de political correctness, ¿verdad? Han oído hablar de eso porque ese concepto todo el mundo lo conoce. Bueno, pues ese concepto central es eso es la columna, lo que sostiene a toda la ideología de demócrata de la izquierda democrática. Yo ni siquiera diría radical, no, de la izquierda democrática, y todos los demócratas son de izquierda. Entonces, otro momento. En los Estados Unidos hoy, la narrativa, los movimientos, organizaciones, teorías y prácticas de la izquierda son los dominantes en la cultura, en la educación, en el ejército, en las diferentes agencias e instituciones gubernamentales, en todas, del gobierno federal. Y eso va formando un entretejido que implica la cultura woke, el Black Lives Matter, Antifa, cancel culture, la calentología, como le llaman en España, gente como de manera un poco simpática, ¿no? La calentología, toda esta cosa, entonces, ustedes saben, del medio ambiente y todo esta historia también. La reasignación de sexo, todo es un paquete, es un entretejido diabólico a través del cual toda esta ideología se va filtrando y va echando raíces como una red. Y lo va englobando todo. Después no quieren que sea totalitario. ¿Esto qué cosa es? Esto es una ideología totalitaria. ¿Ok? La ideología de género, todo eso son parte de este gran engranaje, de este gran entramado, que al final lo que hace es acabar con las libertades individuales y el derecho. Eso es lo que hace. No hace otra cosa. ¿En nombre de quién? De unos supuestos oprimidos, que si no están oprimidos, tienen que estarlo. Porque te voy a dar dinero para que tú digas que tú estás oprimido. A ese nivel. Porque necesitan esas minorías oprimidas. La usan, a ellos no les importa un bleo, pero necesitan que haya minoría oprimida, aunque sea teóricamente, aunque sea que usted se crea el cuento. Todo ello entra de un modo u otro dentro de ese abanico conceptual del marxismo occidental, que son las bases de todo esto, son sus pilares. ¿Ok? Y ello nos lleva directo al tema del comunismo, que es el tema nuestro de... Que yo no los voy ya esto se está acabando, le voy a dedicar 3 minutos nomás, pero le hice este camino para que lo vayan viendo poco a poco. Llegamos entonces a ese punto, ¿no? El comunismo, que hoy por hoy se funde con el globalismo, pero no vamos a hablar del globalismo, eso es un tema aparte. Dejemos de lado eso, por lo menos hoy, y pongámonos un ejemplo de penetración comunista para que lo vean todo lo que he dicho en las mentes e instituciones estadounidenses. Vamos a hablar, por ejemplo, de estos conceptos de equality and equity. Ok, esto es muy interesante, muy interesante. Porque déjenme ver si los veo aquí, para que ustedes vean la relación. Un momentito. Ajá. Ok. Estaríamos hablando ya de lo que es el DEI, ¿no? El DEI, que esto sería Diversity, Equity and Inclusion. Oigan los nombrecitos, todos del marxismo occidental, conceptos todos y cada uno de ellos traídos del marxismo occidental. Ok, vamos a ver, diversity. ¿Qué entienden ellos por diversidad, no? Estas son las mismas cuando ellos te dicen diversidad, pero en el fondo lo que hay es el hecho de retener en términos de oprimidos, o sea, conservarle el cartelito de oprimidos a las minorías, así mismo como lo hizo la escuela de Frankfurt, como lo planteó la escuela de Frankfurt, y eso está detrás del concepto de diversidad, ¿no? Aquí
¿De qué se habla? Bueno, de la raza, la etnicidad, el color, sexo, género, identidad de género, identidad de sexo o sexual, la religión y mucho más, de muchas más cosas. Un paquete gigantesco, ¿no? Todo eso cae de plano en el ámbito del marxismo occidental, porque se derivan de esas minorías. Ellos hicieron los estudios psicoanalíticos del sexo, del género y de todas esas cosas. Todo eso lo hicieron ellos. Y por otra parte, ese es en cuanto al concepto de diversidad. ¿Okay? En cuanto al concepto de diversidad. También concepto frankfurtiano. ¿Y qué esconde? Bueno, lo que esconde en realidad es el hecho, como dije ya, de mantener a todas esas minorías y mantenerlas siempre bajo la amenaza de la opresión de algo de lo que sea. Lo mismo puede ser la clase dominante, lo que el nombre que le pongan Donald Trump, lo que sea, pero tienen que estar ahí en estado de digamos de sumisión, ¿no? Más o menos, una cosa así. Entonces, que todos sabemos que es mentira. Todos sabemos que es mentira. Aquí no hay gente que tenga más privilegio que los nativos. De los indios, que los nativos de este país. No hay gente que tenga más privilegio que los propios, que ellos le llaman los hombres de color, ¿no? No hay gente que tenga más posibilidades que ellos. Ustedes saben, no sé si ustedes saben, los miles de millones que están tratando de liberar para repartírselo a la gente de la raza negra. Miles de millones de dólares. Y de eso, busquen cómo está California. Que eso es una locura ya. Eso es lo que le llaman ellos reparación. ¿Reparación? ¿Qué cosa es eso? Óigame, si yo tengo vergüenza y yo estoy en la posición de una de esas personas, digo, a mí tú no me tienes que dar nada. Yo lo que yo necesito lo hago con mi trabajo, porque yo ni me siento oprimido y todo lo que usted me está diciendo es una mentira para mantener esa narrativa, esa ideología descarada y mantenerse usted en el Congreso por 40 años como lo hacen todos ustedes. Esa es la pura verdad, pero nadie quiere llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Vamos a ver el concepto de inclusión. Le estoy hablando de una cosa bien seria, porque esto se lo piden en las universidades ustedes, el famoso DEI, diversidad, equidad e inclusión. Parte del paquetón descarado del marxismo occidental, trasvestido, porque no te lo enseñan así, ellos te lo disimulan. Vamos a ver la inclusión. Ya con este concepto estamos de lleno en la narrativa ideopolítica de la designación de gente, cosas, acciones, ideas, instituciones no inclusivas. Te ponen como que eres un exclusionista. Versus las inclusivas. Las inclusivas son de ellos, obviamente todo lo demás es no inclusivo o exclusionista. Lo cual no es sino una herramienta de exclusión cuando usted hace esto del adversario político, del opositor. Porque una vez que usted segrega al otro, por no inclusivo, usted lo está excluyendo. Eso es lógica elemental, no hay que ir a la escuela para darse cuenta. Y esa es la manera que ellos se buscan tan desfachatada bajo la bandera de una falsa inclusión, excluir al otro. Y tú dices, pero qué lógica más perversa. Resulta que bajo la bandera, recuerden a Marcuse con la tolerancia represiva, bajo la bandera de la inclusión lo que están haciendo es excluir y destruir al adversario político. Eso lo dijo Marcuse en ese texto que le acabo de leer, y eso es lo que están haciendo aquí. ¿Entienden? Por lo tanto, el primer concepto de la diversidad, recuerden que no hay más nada escondido ahí que el hecho de tener, lo que está detrás de la diversidad son las minorías del marxismo occidental, y que hay que tenerlo en condiciones de oprimida, porque si no se le cae la retórica. En cuanto a ese concepto de inclusión, ahora, eso no es lo que ellos te dicen, ellos te hablan de diversidad, sea diversity, inclusion, etcétera, como si fuera otra cosa, para que tú no pienses mucho, ¿no? Entonces todo por fuera se ve muy bonito, pero ¿quién va a estar en contra de la diversidad, la equidad y la inclusión? Nadie. Pero si usted se deja llevar por los cantos de sirena y detrás de las palabritas y no escarba a ver qué es lo que hay detrás de esto, obviamente usted siempre va a considerar que toda esta gente son unos santos y usted los va a seguir como el flautista de Hamilton. Usted va a ir atrás de la flauta, aprieta allá, donde sea. Ahí, taca, cuando le sople la flauta. Vamos al otro concepto, el de inclusión. No es otra cosa que la corrección política del marxismo occidental. Es lo que está detrás. Si en el primero, en el de diversidad, lo que está detrás son las minorías que necesariamente tienen que estar oprimidas del marxismo occidental. Bueno, pues en el de inclusión, lo que hay detrás no es otra cosa que la ideología de la corrección política. Ahora vamos a ver el último, que al parecer es el más novedoso, ¿no? El de equidad. ¿De dónde se sacaron esto? De abajo de la manga, se sacaron el as de abajo de la manga. Bueno,
El concepto refiere, déjeme decir una cosa antes de hablarle de este concepto, porque esto, lo que pasa con este concepto es que ellos se lo han sacado de la teoría de o sea, cuando uno va a ver los antecedentes, lo que hay detrás es la teoría de la equidad de John Stacey Adams. Pero el asunto es, una teoría de 1965, el asunto es que eso es la fachada, es lo que se ve por fuera. Pero como yo le estoy mostrando a ustedes, lo que está detrás es el marxismo occidental. ¿Por qué? Porque esta teoría de la equidad de 1965 no es más que una teoría, si se le puede llamar así, psicológica, bien concreta, sin matices políticos ni ideológicos, vinculada al área de la psicología organizacional. Pero como tiene el nombre teoría de la equidad, ellos se escudan ahí para ocultar sus verdaderos propósitos, ¿no? La teoría de la equidad, oigan esto, es un conjunto de postulados académicos que busca entender cómo la percepción de tarifas o distribuciones justas o injustas influyen en los vínculos entre personas, particularmente en el ámbito laboral. Esto es una cosa bien concreta del ámbito laboral. ¿Entiendes? Esto no tiene nada que ver con la ideología macabra esta de la corrección política, que entre las cosas que más promueve ahora, sobre todo en los campos universitarios, es el DEI, de la diversidad, como si fuera una causa muy noble. La diversidad, la equidad y la inclusión. Ustedes saben que esas tres palabras tienen detrás el engendro, el monstruo del marxismo occidental completo. Eso es lo que hay detrás. Entonces, no guarda relación con esta teoría, que en dos palabras lo que pretende explicar cómo se sienten las personas cuando se comparan con otras, teniendo en cuenta si esa percepción es justa o no. Punto. Estamos hablando de una teoría de la motivación del empleado. No hay más nada ahí, ¿ok? Y se usa el concepto de equidad en economía, en el real estate, en varios ámbitos de la sociedad, en su concepto, en su significado normal, el que tiene desde la propia teoría esta de John Stacey Adams. Esto no tiene nada que ver con la equidad, te están vendiendo gato por liebre. La verdadera razón de esto, de este DEI famoso, DEI, ¿no? Diversity, Equity and Inclusion, no es otra cosa que como les dije ya, que detrás de la diversidad están las minorías del marxismo occidental, detrás de la inclusión está la corrección política, y en el de equidad, que es el último que nos falta por ver para cerrar ya el vídeo, este concepto refiere a prácticas y políticas justas y equitativas. Como mejor se entiende, es oponiéndolo al concepto de igualdad, ¿ok? Equality, porque esto es un dúo, esto es un binomio, una oposición. Equidad, igualdad. Entonces, como mejor se entiende, es cuando se contrapone a igualdad. Vamos a ver qué sorpresa nos trae esto, porque con eso tienen mareado todo el mundo aquí, y da pena ver que académicos se creen que hay una cosa interesantísima en el hecho de distinguir la equidad de la igualdad, porque la igualdad es más mala y la equidad es mucho más buena. La equidad, la equidad sería lo que justifica todo este atropello que es toda esta ideología totalitaria de la corrección política que está detrás de la izquierda y del Partido Demócrata, la izquierda política, vamos a decir así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Miren, si usted va a la definición de equidad e igualdad, usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando aquí. Déjeme decirle algo. Yo no sé si ustedes recordarán los principios del comunismo y el principio del socialismo. El principio del socialismo decía, para que vean lo que hay detrás de esto, decía, a cada cual según su trabajo. Es lo que decía el principio del socialismo. Y el comunismo decía, a cada cual según sus necesidades. Eso es lo que hay detrás de estos conceptos. El socialismo en el concepto de igualdad, ¿verdad? Y el comunismo en el concepto de equidad. De eso se trata, porque la lógica de estos conceptos es que tú, por ejemplo, tú repartes, para que me entiendan, ellos lo ven así. Ahora hay 20 personas y tú repartes 20 pares de zapatos para cada uno de ellos. Eso es igualdad. Ahora, ¿qué cosa es la equidad? Que cuando tú repartes los 20 pares de zapatos, pero
con las size, con las tallas ajustadas a cada una de las personas. Entonces dices, qué bueno está eso. Qué bueno está eso, ¿no? O sea, aquello es igualdad, pero no es tan bueno porque la persona que tenga una talla menor, pues el zapato le queda grande. Y la persona que tenga una talla más chiquita, pues el zapato, o sea, que tenga una talla más grande, el zapato le quedaría chiquito. Entonces, eso es igualdad. La igualdad buena, pero no sirve. ¿Por qué? Porque la equidad, pero la equidad, señores, es comunismo. Es comunismo, porque usted no puede quitarle a la gente el producto de su trabajo y repartirlo como le da la gana para que haya equidad. Eso es comunismo. Y eso es lo que hay detrás del concepto de igualdad y equidad. Quiero que lo tengan bien claro. Detrás de la igualdad está el principio del socialismo, ¿ok? A cada cual según su trabajo. Y detrás de la equidad, donde vamos peor, porque vamos diciendo, vamos para el comunismo, a cada cual según sus necesidades. Ese es el principio del comunismo. ¿Qué les parece? Eso es lo que hay detrás. Entonces, cuando usted aplica en una universidad, fíjense bien, se le pide incluso aportes con evidencias en el terreno de la equidad, la diversidad y la inclusión. Señores, usted tiene que hacer un tratado ahí para que usted, una declaración de fe, incluso mostrar aporte en este terreno. Pero ¿qué tengo que ver yo con eso? No importa, usted es académico, está aspirando, tú tienes que hacerlo. ¿Para qué? Para que te entreguemos la plaza. Ahora yo te pregunto, ¿qué diferencia hay de eso entre las universidades de los países comunistas y esto que estamos viendo aquí? Porque eso es ideología. Tienes que hacer una declaración de fe, tienes que venderle tu alma al diablo, tienes que decir yo estoy contigo. Porque si tú entras en otra posición, tú no vales nada. Por lo tanto, tú como individuo, como ciudadano, como ser humano, tú no eres nada. Tú eres lo que eres y tú te conviertes en una figura política que sea leal a ellos y seas capaz de asimilar todo eso. ¿Qué les parece? Porque el comunismo tienen que verlo. Si ustedes no lo ven venir porque están ciegos. Porque eso nunca llega así. Eso la gente se levanta poquito a poco y cuando vienen a ver y abren los ojos ya es tarde. Miren el caso de Cuba. Miren el caso de Venezuela. Miren todos los casos. Todos y cada uno de ellos. ¿Qué creen? Que lleguen paracaídas, los tiran así en paquete. ¡Ay, el comunismo aquí! Llegamos aquí. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, en otras palabras, como en los regímenes comunistas, usted debe hacer un acto de fe y lealtad, no ya al Partido Comunista Totalitario, pero sí al Partido Demócrata, en este caso, autoritario y exclusionista, como ya hemos visto, que viene implementando el comunismo trasvestido en todas las esferas de la sociedad americana. Así es que, antes de usted votar, el único espacio que le queda, que ya se lo han quitado porque las elecciones la mañan también, se dieron cuenta de eso, como hacen los cubanos, como así, cuando Fidel Castro se dio cuenta que con los movimientos de liberación, con las guerrillas terroristas, él no podía cambiar los regímenes, o sea, los regímenes no, cambiar los gobiernos, ¿no? De una nación. Ellos empezaron poquito a poco a cultivar la idea de revertir esos países, de erosionarlo mediante la vía electoral. Lo de Pinochet, ¿cómo se llama? Salvador Allende fue un fracaso, no le funcionó, pero siguieron intentando. Y lo hicieron en Venezuela y le salió bien. Y después lo hicieron en Nicaragua, porque la primera vez a tiro, esa ya no podían volverla a hacer, y dijeron, vamos a hacerlo de nuevo para que siga otra vez ahí, y lo hicieron mediante elecciones. Unas elecciones se pueden amañar, claro que se pueden amañar, miren, lo hacen en Nicaragua, lo hacen en Venezuela, lo hacen en Cuba, todos los años. La gente vota, y todos votan para ellos. ¿Cómo? Si usted quiere yo le explico cómo lo hacen en Cuba particularmente. Pero la vía electoral es hoy una vía de legitimación. Si no se toma carta en este asunto y se purga eso y se limpia bien todo eso ahí, porque hay que echarle cloro y limpiar todo el sistema electoral ese, la vía electoral hoy por hoy es una vía de legitimación de un partido y de una ideología. ¿Cuál es? Ustedes saben cuál es. Entonces, el que no le guste esto, por lo menos piense y diga, si tengo que votar y no quiero votar por el comunismo, porque se supone que no lo haga, ¿no? Solamente, y la otra opción les resulta horrible, pero nunca va a ser más horrible que el comunismo que le están vendiendo bajo la apariencia de democracia, pues piense, bueno,
de acuerdo a la máxima esa, de los males el menor. Ahí se los dejo y usted decida el día que le toque votar. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Discúlpenme por haberme extendido tanto. Si sobre este tema todo el mundo tiene opinión, es decir, todo el mundo pueden opinar lo que quieran ahí. A mí no me interesa que las opiniones sean diferentes, no porque sea más demócrata del mundo, sino porque eso es parte de la cosa, ¿no? Que cada cual exprese lo que le da la gana y lo que sienta, ¿no? Siempre y cuando sea una cosa que no, a ver, que no sea una ofensa, ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahí se los dejo. Generalmente la gente le pide a la audiencia que le regalen un like, lo hacen al principio, porque no sé por qué, parece que funciona mejor. A mí siempre se me olvida, lo dejo para el final, pero aún así, si a alguien le gustó esto, aunque sea un par de likes que me den ahí, pues estaría bien, para yo saber que tiene sentido. Esto yo lo hago gratis, ¿ok? Y lo hago en mi tiempo libre. Los dejo y nos vemos pronto.